Pues adelante, arrancamos. Muchas gracias, bienvenida nuevamente a esta su segunda clase. Ahí en el transcurso de la sesión, pues van a irse incorporando algunos compañeros o compañeras que luego llegan por cuestiones laborales un poquito tarde, pero recuerden que esto queda grabado para que lo puedan consultar el número de veces que consideren apropiado. Igual para las nuevas integrantes, ya compartimos material, de todas formas se los comparto de manera directa, nada más recuérdenme, mándenme mensajito para que les comparte los libros o el material que ya subimos en el grupo para que lo tengan también, ¿vale? Vamos a arrancar con el concepto de niveles de pensamiento, pero para poder encadenar el conocimiento con el conocimiento anterior, hablábamos del esquema de la TREC, que era la terapia racional emotiva conductual, en un esquema del A, B, C y luego D y E. Sí, A, B y C, donde A era la situación y la C era la respuesta, y es lo que hemos platicado mucho sobre cómo esta situación nos lleva a una respuesta que puede ser adaptativa o desadaptativa, y que esa respuesta va a depender precisamente de la B, las creencias, ¿no? O pensamientos automáticos, ¿sí? Y es ahí donde nos vamos a enfocar en esta clase, igual vamos a tomar otros temas, pero particularmente vamos a enfocarnos ahí, el comprender cómo funcionan estos pensamientos automáticos a partir, obviamente, de lo que consideramos las creencias centrales, ¿sí? Recuerden que pueden, hacer preguntas, comentarios, cualquier cosa, pues nada más levantan su manita o les doy el micrófono para que puedan ustedes expresarlo. Igual voy a tratar de ser muy puntual y dar muchos ejemplos para que pueda comprenderse de la mejor manera, ¿vale? Entonces, es importante que tengan este esquema de A, B, C, eh, sobre una situación, una respuesta, y que lo que está mediando la respuesta, pues son los pensamientos, ¿no? En este caso, los pensamientos automáticos, producto de una creencia central o esquema, ¿sí? Me gusta iniciar siempre con alguna cita, y recuerden que la terapia cognitivo-conductual está permeada por la cuestión del estoicismo. Y vamos a partir de esta cita, dice: "No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas". Epicteto, un gran estoico, un gran pensador estoico, y esto va a permear precisamente lo que va a ser la diferencia sobre cómo concebimos la realidad o el mundo, ¿no? Eh, sí empezamos a grabar la clase, ¿verdad? Sí, está grabando. Ah, okey. Sí, profe. Gracias, de entrada. Se me borró un poco el cassette ahorita, dije: "Ah, sí, sí, le puse grabar, sí, sí". Bueno, entonces, no son las cosas que pasan, sino cómo las percibimos, cómo las aceptamos, cómo las asimilamos, ¿no? Alguien puede hacer una crítica de nosotros, porque siempre va a haber alguien que haga una crítica de nosotros, y de pronto cuando escuchamos dicha crítica, nos puede afectar bastante, ¿no? Nos puede hacer sentir mal, nos puede hacer sentir bien. Eh, ¿De qué va a depender el que una crítica me afecte o no? Pues precisamente de quien yo tome esa crítica, ¿sí? Entonces, en la vida, pues vamos a tener situaciones difíciles, en la vida vamos a tener situaciones complicadas, vamos a terminar una función laboral, vamos a terminar una relación, ¿sí? Muchas cuestiones que van a suceder, pero va a ser precisamente el cómo veamos estas cosas que vamos a poder ir teniendo una respuesta adaptativa o desadaptativa, ¿no? Pongo un ejemplo, el terminar una relación de pareja, puede ser para alguien algo muy fuerte, a que separar entre que sea fuerte y que sea doloroso. Puede ser muy doloroso, ¿sí? Pero de pronto magnificamos esa relación, ¿no? La hacemos enorme, catastrofizamos, ¿no? Terribilizamos, que son 2 términos que deben de tener presentes. O, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, también puede resultar algo muy grande, pero inclusive estas situaciones
desde la mirada indicada, puede manejarse de otra manera, ¿sí? No estoy invitando a que supriman sus emociones nunca. Cuando la emoción se da, no se va a detener, pero sí que aprendamos a regularlas, que sí aprendamos a manejarlas para obviamente afrontar las situaciones de la mejor manera, ¿sí? Poco a poco vamos a ir desglosando, vamos a ir desmenuzando esta parte. Vámonos entonces primeramente a lo que vamos a determinar como pensamientos automáticos. Para que esto se vaya comprendiendo, yo les puse un ejemplo en la clase pasada sobre vamos manejando, es una carretera solitaria, no hay casas, no hay gente, no hay negocios, es solamente bosque, bosque y más bosque, y de pronto escuchamos cómo suena la llanta trasera, ¿no? Explota. Y en ese momento surge un pensamiento automático. Hay que sobreentender que este pensamiento automático no está mediado por la conciencia o por la lógica, simplemente se activa este pensamiento automático. Esto va a ser muy importante y también hago otra aclaración aquí. No se trata de la representación del aparato psíquico del psicoanálisis, donde tenemos un yo, eh, un super yo y un ello. No, no, es similar, pero no va bajo el mismo esquema, porque precisamente ahorita lo vamos a platicar. Cuando hablamos de pensamientos automáticos, son pensamientos que se activan inmediatamente sin la mediación de la lógica, de la conciencia, y es precisamente cuando vienen estas ideas o creencias, ¿no? Por eso cuando vamos en la carretera y se poncha la llanta, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente, no? Nos preguntamos, ¿no? Y hay gente que dice, qué mala suerte. Fue su primer pensamiento automático. O ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? O siempre a mí, ¿sí? Estos son pensamientos automáticos. Eh, Imagínense que tienen una relación y de pronto descubren que les fueron infiel. Ok, y viene un pensamiento automático. ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿O por qué a mí? ¿O no valgo para que estén conmigo? Son pensamientos automáticos, ¿sí? Y son importantes porque esto está determinando la respuesta, ¿sí? Recuerden que tenemos la situación y la respuesta, pero en medio de la situación y la respuesta está las creencias, los pensamientos que van a llevar a que sea adaptativo o desadaptativo nuestro comportamiento. Por eso es muy importante que en terapia o de manera personal, ustedes se pregunten qué es lo primero que viene a su mente, ¿no? Entonces, si lo primero que viene en mi mente cuando se me poncha la llanta es que qué mala suerte, o es el karma, o de alguna forma estoy pagando algo, ese es un pensamiento y una creencia. Por el contrario, si yo cuando se poncha la llanta lo primero que pienso es, ahorita la cambio, o voy a revisar si tengo herramienta, o a ver a quién le marco para que venga por mí o venga a ayudarme, son dos formas de pensar distintas. Y ojo, estas dos formas de pensar distintas nos va a llevar a respuestas distintas, ¿sí? Entonces, si por un lado pienso que qué mala suerte o por qué siempre a mí esto es un castigo, ese pensamiento que va acompañado de una emoción, que puede ser el enojo, la ira y el miedo, me va a llevar a una respuesta determinada, ¿no? Ejemplo, voy a parar el carro y me voy a bajar y voy a patear la llanta enojado. Maldita llanta, ¿por qué te ponchaste? ¿Sí? ¿Por qué dejaste que el universo confabulara contra mí y te ponchaste, ¿no? Y después de patear la llanta me pongo a llorar, me siento y me pongo a llorar. Esta conducta sería considerada no adaptativa y sobre todo no me está beneficiando, no me está aportando nada, ¿sí? Segunda situación, lo primero que pienso es, ahorita la cambio, creo que sí tengo herramienta, ahorita rápido la cambio y me voy, estaciono el coche, me bajo y lo primero que hago es, ok, reviso si tengo herramienta. Reviso, sí, tengo la herramienta, empiezo a cambiar la llanta. Después de 10 minutos, me vuelvo a subir a mi carro y me voy. Mientras que en el primer escenario la persona sigue sentada, llorando,
enojada, frustrada y triste porque se le ponchó la llanta, ¿sí? Son 2 tipos de respuesta diferente que está mediado por el pensamiento, por estos pensamientos automáticos y a su vez por nuestras creencias. Vean qué tan importante es poner atención a lo que pensamos, cómo lo pensamos y lo más importante, por qué lo pensamos, ¿sí? Es muy importante, pueden ser situaciones laborales, familiares, escolares, y es bueno preguntarnos, ¿qué es lo primero que viene a mi mente cuando estoy en una situación, que obviamente me está afectando, ¿no? Siguiendo nuestro ejemplo del coche, si yo lo primero que pienso es que esto es mala suerte o es un castigo, voy a asumir una conducta de castigo o de mala suerte. Si por el contrario digo: "No, ahorita la cambio, no hay problema, no pasa nada", me bajo y al momento en que empiezo a cambiarla, pues no pasó nada realmente. Me relajo, ya cambié la llanta y me voy. En el caso de que no lleve herramienta, ahorita le hablo a mi aseguradora, a mi seguro o a algún conocido que venga a ayudarme. Y mientras, pues me subo al coche, pongo mi música y me pongo a cantar, ¿sí? Son 2 formas de pensamiento. Recuerden que el pensamiento no va solo, va anudado a una emoción y esto, pues, nos lleva a nuestras respuestas. Pues quiero que tengan las 2 imágenes, ¿no? Aquí en la pantalla. Por un lado, a una persona sentada al ras del piso, junto a su llanta, llorando, pegando al piso del enojo, y por otro lado tenemos a la persona que está cambiando su llanta, o que ya se va porque ya cambió su llanta. O en su defecto, una persona que está arriba de su coche, escuchando música y cantando, mientras espera que llegue alguien para ayudarles, ¿sí? Por eso es importante tener presente cuáles son esos pensamientos, los primeros pensamientos, el primer pensamiento que tenemos ante una situación determinada. De hecho, hay una plantilla, hay un esquema para registrar todos estos pensamientos, al rato se las comparto, y que eso nos permita y le permita al paciente identificar cuáles son esos pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que viene a tu mente y qué es lo que piensas de esta situación? Insisto, puede ser desde que se nos ponche una llanta, terminar un contrato laboral, terminar una relación o después de una discusión familiar, ¿vale? Bueno, si hay dudas o preguntas, ya saben, con toda confianza pueden dejarme la preguntita en el chat o les doy el micrófono para que puedan expresar sus ideas, ¿vale? Bueno, entonces yo creo que queda claro lo que es un pensamiento automático, pero para que nosotros podamos identificar estos pensamientos, vamos a emplear algo que se determina como cuestionamiento socrático, ¿no? El método socrático o diálogo socrático es un procedimiento que sirve para identificar pensamientos. Es un método para ayudar a las personas pensantes a determinar cuán precisos y útiles, o todo lo contrario, pueden ser nuestros pensamientos. Y esto va de la mano con enfocarnos a soluciones y no a problemas, ¿sí? Ejemplo, sigo con el que utilicé del carro. Se poncha la llanta y lo primero que pienso, aquí, ¿quién agarró el carro? ¿Por qué no lo revisaron? ¿Por qué me lo dan así? De seguro fue mamá, fue papá, fue mi hermana. Sí, ellos agarraron al último el carro. ¿Quién sabe qué le hicieron? ¿Por qué no se fijaron que las llantas ya no estaban funcionando, no? O porque estaban muy lisas, ¿sí? Eh, por eso es importante el que ustedes aprendan a preguntar, a hacer las preguntas adecuadas para saber qué es lo que estaba pensando esta persona ante una situación determinada, ¿sí? Ejemplo, es que me siento muy mal porque terminé con mi pareja. Ok, ¿cuándo terminaste? No, pues tal día. Me mandó un mensaje y nosotros preguntamos, ¿y qué pensaste en ese momento de ese mensaje? No, que qué poco valor tiene, ¿por qué no me lo dijo? Entonces, ahí empezamos a recabar
todas estas ideas, todos estos pensamientos y creencias que nos va a servir para poder entender cuáles son sus creencias centrales, ¿no? Cuando dice: "Ay, es que no tuvo el valor para decírmelo en mi cara", obviamente esta persona le da mucho valor a la palabra, ¿no? Al compromiso de palabra. Y lo vamos a realizar por medio de este cuestionamiento socrático. No hay fórmulas más que, la cuestión experiencial, O sea, tienen que estar en una constante práctica del cómo preguntar, cómo indagar a través del cuestionamiento para poder acceder a esos pensamientos, ¿sí? Digo, todo esto, obviamente con la práctica lo vamos adquiriendo, pero sí va a ser muy importante que nosotros vamos a trabajar con esos pensamientos, pensamientos que van anudados, como se los he remarcado, de emociones. Entonces, un pensamiento por sí solo no nos serviría si no sabemos qué emoción está sosteniendo ese pensamiento, ¿no? Como el de: "Ay, qué mala suerte", y puede venir sostenido de enojo y de miedo, ¿sí? De ira o de culpa. Entonces, eso va sosteniendo y eso es lo que nos lleva a una respuesta que a lo mejor no es la más indicada, la más adaptativa y que incluso nos puede dañar, ¿eh? No sé, hay personas que cuando se enojan son muy impulsivas, empiezan a decir cosas hirientes o empiezan a pegarle al piso, a todo lo que se mueva, empiezan a pegarle, ¿no? Entonces ya después de que pasa el efecto de ese enojo, pues si no hirieron a alguien, por lo menos se hizo daño a sí mismo, ¿no? Golpeando la pared o el piso. Pero precisamente ustedes tienen que afilar este proceso de cuestionamiento que permita acercarnos y conocer precisamente esos pensamientos, ¿vale? Vámonos entonces, tenemos a los pensamientos automáticos, vámonos a las creencias intermedias, ¿sí? Entonces, pensamientos automáticos, creencias intermedias, creencias centrales. Las creencias intermedias, pues, van a ser lo que conocemos como supuestos, reglas y actitudes, y utilizamos una expresión de sí, entonces. Si alguien no hace las cosas bien, entonces es un fracaso. Si yo no hago las cosas bien, entonces yo soy un fracaso, ¿sí? Y esto me lleva a plantearles el nivel de rigidez que tenemos hacia nosotros mismos. Podemos ser muy flexibles con el resto de las personas, pero con nosotros no. Entonces, si yo no hago las cosas bien, entonces yo soy un fracaso. Esa es mi conclusión. ¿Qué es hacer bien las cosas? Si no saqué 10 en la escuela, entonces no hice las cosas bien, por lo tanto soy un fracaso, aunque tenga un 9, 9.5, 9.8, soy un fracaso, ¿sí? Quiero que tengan muy presente el impacto de los pensamientos sobre la conducta. Ojo, no quiere decir que mágicamente las cosas van a cambiar si cambiamos nuestra forma de pensar. Esto tiene que ir de la mano, tiene que ir encadenado, que al cambiar nuestros pensamientos, las acciones también se modifiquen. No por sí solo el pensamiento va a arreglar las cosas, no. Se tiene que trabajar bajo el pensamiento y las acciones, ¿sí? Entonces, estas creencias intermedias van a tener este principio, supuestos, reglas o actitudes, que si no es así, entonces está mal. Ejemplo, vamos a pensar que ustedes se quieren juntar con su pareja va a su casa a pedir, pues, avisar o la autorización de los padres, y entonces el suegro le dice, eh, haz las cosas bien, ¿no? Y el joven se queda, ¿cómo hacer las cosas bien? Sí, cásense, ¿no? Porque si no se casan, entonces no están haciendo las cosas bien para la realidad del suegro, ¿no? Del papá de la novia. Si no se casan, entonces están haciendo las cosas mal. Si se casan, entonces están haciendo las cosas bien. Sí. Y ojo, el hecho de que las cosas las consideremos buenas o malas, también lleva una gran carga moral de sentirnos o bien o sentirnos con culpa por haber hecho estas cosas,
¿sí? Entonces, en el ejemplo que les ponía del suegro, para él, en su realidad y en su esquema de creencias, casarse es hacer las cosas bien. Mientras que para el joven dice: "No, pues yo precisamente porque quiero a su hija, quiero estar con ella, y vivir con ella creo que es hacer las cosas bien". Y ahí tenemos un choque en las percepciones de realidades, ¿sí? Todo esto es muy importante porque nosotros vamos a trabajar con estas creencias, vamos a poner en debate estas creencias, porque obviamente pueden ser inamovibles y siempre nos van a llevar a la repetición del mismo patrón, a la repetición de los mismos supuestos, reglas y actitudes, ¿vale? ¿Cuáles son las reglas? Debo dar mi máximo esfuerzo para hacer todo bien y no ser un fracaso, ¿sí? Entonces hay personas que si no sacan 10, que si no los felicitaron en el trabajo, si no tuvo la admiración de su pareja un día, entonces dice, no estoy haciendo las cosas bien. Y llegamos a niveles de autoexigencia muy grandes que nos hacen daño, ¿sí? Es que yo no puedo querer, me siento mal. No, es válido no querer a alguien. Es válido no sentir afecto por alguien. Sin embargo, como yo me estoy forzando para ser perfecto, es que tengo que ser sensible, tengo que perdonar, entonces la persona se ve afectada, ¿sí? Se ve afectada más de la cuenta porque sus creencias, que son inamovibles, están llevando a tener conductas de enojo, de ira y de culpa. Cuando la persona empieza a relajarse hacia sí mismo, consigo mismo, cuando se empieza a relajar, también le permite generar soluciones. Y esto es muy importante, como yo les decía un momento, que nosotros le enseñemos a nuestros pacientes a enfocarse en las soluciones y no en los problemas. Porque la mayoría de nosotros nos enfocamos al problema, ¿no? Pasa alguna situación y decimos, pero ¿por qué pasó? ¿Quién es responsable? No debería estar pasando. Y eso es enfocarme en el problema. Al contrario de decir, bueno, ya tengo esta situación, ¿cómo la resuelvo? ¿Cómo empezamos a resolverla? Me regreso al ejemplo del coche, como hace un momento les comentaba, y entonces yo empiezo a culpar a la última persona que ocupó el coche del por qué se haya ponchado mi llanta, y va a ver cuando lo vea, le voy a decir sus cosas, que por qué no revisó las llantas, por qué me dejó el carro así. Yo sigo enfocado en el problema, ¿sí? ¿Cuál sería un pensamiento de solución? Ah, okey, tengo herramienta, si tengo, puedo cambiarla yo, si no tengo, ¿a quién le puedo marcar? Puedo pedir ayuda en el camino. Eso es enfocarme en la solución, ¿sí? Y esto, si ustedes se lo enseñan a sus pacientes, le va a permitir afrontar las situaciones a las que se enfrente con la mayor cantidad de herramientas posibles. Y de eso se trata, que nuestros pacientes vayan adquiriendo todas estas herramientas que puedan aplicar sobre sí mismos en determinados momentos, ¿sí? Y una herramienta esencial es invitarlos a que no sean tan rígidos, tan estrictos consigo mismos. Esto es esencial, porque la gente asume que así debe ser, su creencia es tan fuerte y rígida que no le permite aceptar ninguna otra propuesta y esto genera mucho dolor, mucho sufrimiento psíquico. Bueno, ¿qué son las actitudes? Seguimos con los supuestos y las creencias intermedias. Si algo me lleva al fracaso, es terrible. No podría soportar ser un fracaso. ¿Sí? Entonces estas actitudes me llevan a la creencia central que es soy un fracaso. ¿Sí? Entonces, si yo no obtuve el sueldo que yo quería, el trabajo que yo quería, la pareja que yo quería, la calificación que yo quería, entonces soy un fracaso. Esa es mi creencia central, es mi esquema central, mis esquemas de vida, ¿sí? Entonces, aunque digas, oye, estás ganando bien, aunque, oye, es que tu pareja se ve que te quiere mucho, o infinidad de cuestiones positivas, agradables que tenemos en la vida, no podemos verlas porque estamos enfocados en la creencia central de soy un fracaso, ¿sí? Soy un fracaso y por lo tanto
no merezco triunfar, no merezco nada bueno, merezco sufrir porque así debe ser, ¿sí? Bueno, vámonos a algunos ejemplos para que vaya quedando lo mayor claro. Claramente es posible y entonces, ejemplo, estamos en el trabajo y de pronto nos piden organizar un evento importante y al momento en que nos designan como los organizadores, nos empezamos a poner mal, nerviosos, ansiosos, sí, de mal humor y decimos no, no. ¿Cuáles son los pensamientos automáticos? Me va a salir mal, ¿no? Si yo lo organizo va a salir mal, o no soy la persona indicada, o no sirvo para estas cosas, ¿no? O debieron asignárselo a otro que sea más capaz. Esos son nuestros pensamientos automáticos. Me va a salir mal. Cuando hablamos de me va a salir mal, estamos terribilizando las cosas. Y esto es importante porque la mayoría de las personas tienen estos pensamientos. Obviamente con base a su educación, que obviamente no fue la mejor, me refiero en la cuestión cognitiva, surgen este tipo de pensamientos automáticos que obviamente afectan al paciente, ¿no? Desde que le asignen una tarea que él no se sienta capaz de realizar, que encuentre una pareja que a lo mejor dice, no, es que esto es mucho para mí, no creo que esté conmigo porque realmente me quiera o me ame. Y empezamos a tener este bombardeo de pensamientos automáticos y que nos lleva el hecho de que si yo pienso que me va a salir mal, créame que hay una gran probabilidad de que salga mal. Si yo pienso que va a salir bien, hay una gran probabilidad de que salga bien. Pero recuerden, no se trata solamente de cambiar el pensamiento. Si no hay acciones, si no hay regulación emocional, entonces por mucho que cambiemos los pensamientos, no va a haber un cambio sustancial en la conducta de nuestro paciente. ¿Vale? Bueno, recuerden que si tienen dudas, preguntas, con todo gusto, ahí las podemos hacer y si no, les dejamos también el micro abierto. Entonces, las creencias intermedias, pues no es más que el resultado de estas creencias centrales, de estos supuestos reglas y actitudes, y bueno, aquí se los esquematizo, ¿no? Supuesto, si alguien no hace las cosas bien, entonces es un fracaso. Si yo no hago las cosas bien, según mis creencias, entonces soy un fracaso, aunque en esencia no lo sea para el resto de la sociedad, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Tener un buen empleo en el que gane 50,000 pesos, entonces si gano 25, no, es que no tengo el empleo que yo quería, entonces soy un fracaso. Tú dices, no, espérame, es que es un buen salario el de 25,000, no, no, pero es que soy un fracaso. Reglas, debo alejarme de cualquier responsabilidad para no hacer mal las cosas, como lo poníamos en la situación de que tú tienes que organizar la fiesta de fin de año, y yo digo, no, porque yo no estoy apto para eso, yo no tengo las habilidades sociales para hacer este tipo de eventos y va a salir mal. Si me sale mal, yo no soy culpable porque yo les avisé que no tengo esas capacidades, ¿no? Y finalmente la actitud, ¿no? Que tenga que responsabilizarme por algo es terrible y no puedo soportarlo. Este es el punto que yo les mencionaba de terribilizar las cosas, ¿no? Es que va a salir mal, va a ser una catástrofe que yo vaya a hacerlo, que yo sea el encargado, el organizador, y esto se va a salir de control, ¿vale? Bueno, ahora ya lo tenemos con mayor claridad para entender entonces cuáles son esos pensamientos automáticos, esa creencia intermedia y esta creencia central o esquema. De ese pensamiento automático de debieron asignárselo a otro, al, a la creencia central de soy un fracaso, o no tengo talentos, o no tengo nada que ofertar, no tengo nada que dar. ¿Sí? Pero para llegar a ese esquema central tenemos que ir comprendiendo los pensamientos automáticos. Yo nunca he servido para estas cosas, ¿no? Es que no, yo no soy bueno, es que yo no funciono para esto, que yo no nací para esto. Lo escuchamos mucho, por ejemplo, cuando le pedimos al paciente que se meta a bailar. No, es que yo nací con 2 pies izquierdos, es que yo no tengo talento para esto, que toque algún instrumento. No, no, es que
Alguna vez lo intenté y no funcionó y entonces fue muy frustrante, ¿sí? Todas estas respuestas tienen que ver con un pensamiento automático, ¿sí? Con una creencia central. Por eso es muy complicado, muy lento el proceso de trabajo en cualquier psicoterapia para poder llegar a estos puntos en donde precisamente podamos identificar estos pensamientos que obviamente están llevando al paciente a tener determinadas conductas, ¿vale? Bueno, este es el ejemplo que ya les habíamos puesto. Cuando yo les mencionaba este concepto de terribilizar, nuestro propósito es presentarle estos pensamientos adaptativos como una posibilidad real. Y esto es nuestro ejercicio y nuestro objetivo en la terapia cognitivo-conductual. Ya el paciente piensa en estos, tiene presente y activa estos pensamientos desadaptativos como la única posibilidad real. Va a salir esto muy, muy mal, o no va a funcionar, o no tengo la capacidad, no tengo la habilidad. Terribiliza la situación. Entonces, nuestro propósito es presentarle que así como piensa de esa manera no asertiva, bueno, también puede pensar de manera asertiva y que las cosas tomen su cauce o tome el control sobre la respuesta. Recuerden que no tenemos control sobre las situaciones, pero sí tenemos respuesta al cómo responder a eso que nos sucede. ¿Sí? Esto es la base prácticamente del eje de entender estos pensamientos automáticos, el que sí tenemos el control de cómo responder a las situaciones, ¿no? Desde que se nos ponche una llanta a que terminemos una relación o terminemos un contrato laboral. Ahí sí. Sí, y la gente dirá: "No, pero es normal que te enojes, es normal que llores, es normal que agredas", y decimos: "Sí, pero no hasta cierto punto y a cierto grado", eh, dejando presente la responsabilidad del paciente, de la persona como tal, ¿no? Entonces, hay gente que lo toma muy mal cuando la corren del trabajo, hay gente que lo toma muy mal cuando termina una relación, o hay gente que la toma muy mal cuando no tiene las calificaciones que quisiera. ¿Sí? Y empiezan a terribilizar, esto es muy malo, esto es muy malo, se va a salir de control. Pero esa es la percepción del sujeto, de la persona. Es realmente la persona la que está viendo esta cuestión tan terrible en su cabeza. ¿Sí? No sé si les ha pasado que de pronto están esperando a alguien por la noche y les dice: "Llego a las 10", ¿no? Ya son 10:02 y nosotros ya estamos ansiosos o ansiosas de que no llega, y dan 10:05 y estamos marcándole y no contesta, y nos dan 10:10 y nosotros ya pensamos en que a lo mejor tuvo un accidente y está internado y que necesita una transfusión de sangre. Quiero que vean cómo va subiendo el nivel de complejidad a partir de la fantasía de lo que creemos que está pasando. Y dan 10:15 y ya tomamos las llaves y salimos a la calle y nos encontramos a nuestro ser querido ahí platicando con alguien, ¿no? Y nosotros nos quedamos así de, yo pensé que te había pasado algo, ¿no? Pero no es que hubiera indicios. Nuestra mente creó todas estas cuestiones terribilizantes. Marco Aurelio decía, el ser humano está más asustado que herido, que quiere decir que sufrimos más por lo que pensamos que por lo real. Sí, sufrimos más por lo que creemos que va a pasar que por lo que pasa en realidad. Por eso es importante que ustedes lo tengan presente al momento de trabajar con sus pacientes o para ustedes mismos, este hecho de que sufrimos más en nuestra mente por todo lo que pensamos que por lo que pasa en realidad. Entonces, si sufrimos más por lo que estamos pensando, pues podemos trabajar para no pensar tanto de esta manera. A veces los pensamientos son intrusivos, a veces llegan, nos bombardean y no podemos, creemos que no podemos controlarlos, ¿no? Pero vamos, son unos segundos, unos minutos. Pero tenerlo ya como un pensamiento eje de nuestra vida,
pues nos va a llevar a sensaciones de insatisfacción, de frustración y de enojo permanentes. El hecho de reconocer que hay cosas que están en nuestras manos, cosas que no, y lo más importante, que hay pensamientos que podemos estar debatiendo sobre sus valores y creencias y no terribilizando, esto nos va a ayudar enormemente a tomar el control de nuestra vida, ¿sí? Muy importante, ¿no? Tomar el control de nuestra vida. Bueno, espero que hasta aquí haya quedado claro estos niveles de profundidad, partiendo del esquema de la terapia racional emotivo-conductual de A, B, C, A como situación, C como consecuencia y en medio la B, que serían los pensamientos automáticos y las creencias, que es lo que está determinando que la respuesta sea adaptativa o desadaptativa, y que ningún pensamiento va solo, sino va anudado a las emociones. Por lo tanto, las situaciones que afrontamos a diario tienen que ver con las emociones, ¿sí? Pongo un último ejemplo en esta fase antes de entrar a los principios comportamentales. Llegamos a la tienda departamental y nos estacionamos, nos metemos a comprar. De pronto salimos y vemos que nuestro espejo retrovisor lo tumbaron, ¿no? Le dieron un golpe y lo tumbaron, ¿sí? En ese momento pensamos quién fue, pero ojo, no pensamos quién fue de manera neutral, sino quién fue con el enojo, quién fue, quién tiró mi espejo. No solamente es el pensamiento, es la emoción que estamos generando, anudando a ese pensamiento. Por eso siempre recomendamos, y aquí lo dejo claro cuando hablo de una recomendación en psicoterapia, que nunca, nunca, nunca tomen decisiones importantes mientras estén permeados por la emoción. Y no solamente me refiero a las emociones como la ira, el enojo, o la culpa o la frustración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estoy tan enojado que puedo llegar a insultarte o decirte cosas porque no estoy pensando la situación con claridad, o puedo llegar a tomar decisión, pues me voy de casa, ¿no? Y tomo una maleta y aviento todo lo que puedo y salgo bien enojado yo de mi casa. Y al rato que se me empieza a bajar el enojo, dije, chin, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque yo ni me quería salir de mi casa, ¿sí? Pero sin embargo dejé que la emoción tomara el mando y tomara las decisiones. Por eso es muy importante que ustedes no olviden que el eje de toda terapia es las emociones, ¿sí? El cómo aprendamos a regularlas, manejarlas para mejor beneficio de nosotros. Si en lugar de enojarme y patear la llanta, que puedo lastimarme pie, digo, ok, me relajo y cambio la llanta, vemos la gran y enorme diferencia del cambio de pensamiento y lo más importante, la emoción que se presenta. Y ojo, también pueden agarrarnos en nuestros 5 momentos de alegría y nos sentimos bien felices. Ejemplo, cuando estamos enamorados y de pronto nos dice nuestra pareja, ay, yo quiero estar contigo toda la vida. Y nosotros decimos, como estamos tan felices, desbordados de serotoninas y dopamina, decimos, sí, voy a estar contigo siempre, te lo prometo. Ojo, al rato que baje el enamoramiento, voy a decir, chin, pues no era cierto. ¿Por qué? Porque lo dije bajo un estado emocional. Sí, entonces aquí se los remarco nuevamente. El trabajo principal que vamos a hacer con nuestros pacientes tiene que versar sobre las emociones, el cómo regulemos, el cómo canalicemos, el cómo trabajemos las emociones. Si una persona aprende a trabajar sus emociones ante cualquier situación, va a tener gran parte de la partida ganada, ¿sí? Porque precisamente cuando las cosas se complican es por la parte emocional. Sí, es ahí donde se complica, porque si llegamos a extremos de enojo, podemos dañar a alguien o inclusive autolesionarnos, ¿sí? O cuando sentimos mucho miedo,
puede paralizarnos, llegar a paralizarnos el miedo. Por eso es importante que tomen en cuenta que lo que trabajamos son con las emociones. En esta letra B, que no solamente se trata de pensamientos, sino de un pensamiento permeado, anudado a una emoción, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Ninguna, profe, todo claro. Muchas gracias, Anita. Bueno, ya saben que si tienen dudas o preguntas con toda confianza y pueden hacerlas. Mil gracias a todas las personas que están esta noche. Hoy tenemos casa llena, casi casa llena. Bueno, entonces ya hablamos de niveles de pensamiento. Vámonos a los principios comportamentales de la terapia cognitivo-conductual. Sí, son enumerados, voy a explicarlos brevemente sobre estos principios. Y cuando hablamos de principios, hablamos de estos lineamientos, como ahorita se los mencioné, lineamientos del estoicismo, ¿no? Lo que está en nuestras manos, o que no son las cosas que pasan, sino cómo tomamos esas cosas que pasan. Y bueno, yo les mencionaba que inclusive la trascendencia de un ser querido se puede tomar de otra manera, en serio, se puede tomar de otra manera. Y les separé que esto no tiene que ver con el dolor, ¿sí? Nuestra pérdida va a ser dolorosa, tremendamente dolorosa, si es un ser querido, pero cómo tomemos, cómo abordemos esa trascendencia es lo que hace la diferencia. Y prácticamente es lo que hace la diferencia en todo en la vida, desde que alguien nos critique, alguien diga algo de nosotros, el cómo nos sintamos, el cambiar, el debatir estas creencias va a permitirnos tener una visión sana, una mejor autoestima y control de nuestra vida, ¿vale? Bueno. Principios comportamentales de la TCC. La TCC se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas, planteada en términos cognitivos. Y esto es muy importante porque, a diferencia de otras psicoterapias, lo que se busca es una interacción entre el paciente y el psicoterapeuta. Y sí, ya habíamos mencionado que va dirigida, que en cierta manera está estructurada, y quien lleva en gran medida la batuta es el psicoterapeuta, ¿sí? Pero tiene que ser en esta dinámica donde la realimentación o la retroalimentación es esencial para que nosotros vayamos depositando en el paciente las posibilidades, ¿no? Yo les he mencionado que manejo escenarios, ¿no? Escenarios donde le proponemos las causas, pero también las herramientas que puede utilizar para trabajar esa parte. Ojo, no me refiero a solucionar porque eso va a depender del paciente, pero sí que en cada escenario van determinadas herramientas que le puedan funcionar. Y aquí les platico algo rápidamente. Cada situación, y se los mencioné la clase pasada, cada situación tiene que separarse para manejarse de acorde a su propia esencia y propiedades. Entonces, si yo tengo una situación que no he podido arreglar con mi papá o con mi mamá, necesito determinadas herramientas y determinado tiempo para trabajar esa situación, que va a ser diferente, por ejemplo, a mi relación en pareja, que van a llevar otras herramientas y otros tiempos diferentes, ¿sí? Esto se los quiero dejar lo más claro posible porque de pronto la gente cree que hay una única herramienta, un único tiempo para resolver todo. Y no se puede resolver todo en un solo movimiento de muñeca como una varita mágica de ya, está sanado, no hay problema, ya no vas a tener ningún conflicto. No. Entonces, yo les pongo esta analogía de una casa. El- los materiales que utilizamos para hacer un piso pueden parecerse a los de una pared y las de un techo, pero no son los mismos, ¿no? Ejemplo, para hacer un piso, pues llevamos a lo mejor grava, cemento, algunas cortinas de alambre para fortalecerlo, y son tiempos distintos, ¿no? A hacer un muro, casi siempre se hacen de ladrillo, que no se pone propiamente en el piso, y a lo mejor no se usa cemento, se usa mortero, ¿sí? Y para hacer un techo,
pues no necesitamos tabiques, a lo mejor no necesitamos propiamente una malla de alambre, necesitamos a lo mejor ahí otra especie de sábana especial para fortalecer la loseta, necesitamos cemento, o sea, son materiales parecidos, pero no iguales. Y así es lo mismo cuando trabajamos con cada caso de la persona. Inclusive la relación con la mamá o con el papá son totalmente diferentes en muchos aspectos. Tiempos diferentes que se llevan a cabo, ¿no? Y lo más importante, que son herramientas que a veces confundimos o creemos que sí nos sirven para esta situación. Yo a veces les he preguntado que si con una pala podemos clavar un clavito y pues sí, pero no es la herramienta indicada. Con un martillo podemos cavar un agujero, pues sí, pero no es la herramienta indicada. Entonces lo mismo sucede cuando estamos tratando cada tema por separado. Sí, creemos que llevamos la herramienta idónea y pues no, no, o sea, hay que buscar las herramientas que sean propias para trabajar, que nos puedan funcionar específicamente en esa situación y darle la utilidad que tiene esa herramienta. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? Ninguna, profe. Muchas gracias, Janita. Bueno, entonces, sí, las terapia cognitivo-conductual es dinámica, tiene que haber una interacción, tiene que haber una realimentación, puede ser durante o al final. Yo recomiendo que sea durante para ir desglosando, desmenuzando los motivos que el paciente lleva a la sesión y sobre cada situación poder ir integrando herramientas o guías para su trabajo, ¿sí? Considero que es lo mejor, pero sí tiene que haber esta dinámica. ¿Por qué lo remarco? Bueno, porque, por ejemplo, en psicoanálisis, el objeto de estudio es el discurso del paciente y entonces el paciente llega y puede empezar a hablar de lo que guste, que es como lo pide el psicoanalista, y puede pasarse una hora entera hablando y levantarse e irse, ¿sí? Y llegar a la siguiente sesión y lo mismo, a lo mejor después de 5, 6, 7 sesiones, el psicoanalista empieza a intervenir, empieza a plantear preguntas o algo parecido, ¿no? Estoy hablando del psicoanálisis freudiano, que puede ser muy ortodoxo, y hay otros que también son bastante complejos, como el lacaniano, donde puedes llegar, te sientas y el psicoanalista te pregunta algo, tú respondes y te dice, regresa en 4 meses. Y tú dices, pero ¿por qué o cómo? ¿Qué? Duró 15 minutos la sesión. Bueno, son sus técnicas. Recuerden que ahí se habla de cadena de significantes para analizar el discurso, ¿no? Pero en nuestro caso no. Nosotros son muy claros los motivos. La gente, la mayoría de la gente tiene claro por qué acude a terapia. Puede ser el término de una relación, la pérdida de un ser querido, algún síntoma de ansiedad o depresión. Entonces hay claridad y tenemos que estar dando retroalimentación. Por eso hablamos de que es una formulación dinámica. Dos, se requiere una fuerte alianza terapéutica. Y en ese punto sí es importante que nosotros hagamos sentir cómoda al paciente o la paciente, ¿no? Primeramente, permitiéndole que hable y se exprese como mejor le convenga. Hay gente que de pronto frente a nosotros se contiene y evita decir palabras altisonantes o groserías. Y entonces va reprimiendo muchas de esas emociones porque el hecho de poder decirlas también le permite una liberación. Entonces lo invitamos a que se exprese como mejor pueda o quiera, sin restricciones, ¿no? Hay gente que de pronto vuelve a recordar una escena y empieza hasta a levantar la voz y no hay problema. O hay personas que empiezan a llorar y ante ver nuestra cara de sorpresa, cortan su llanto, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle sentir en confianza total a nuestro paciente. ¿Sí? Luz nos hace una preguntita. Dice, ¿la tesis es para todo tipo de personas
o hay corrientes que le funcionan más a determinadas personas. Bueno, eh, lo ideal, lo ideal es que esta terapia, aunque ya hay terapias de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso, que está sustentada en la TCC, que suelen ser más eficientes para ciertos tipos de situaciones o trastornos. Entonces me atrevería a decir que no es para todas las personas, para el gran grosor de las personas sí, para la mayor cantidad de personas sí, pero también va a depender mucho de la dinámica y la apertura del paciente, ¿no? Lo ideal es que al ser una terapia bastante estructurada, permite evidencia, a diferencia de otras psicointervenciones como el psicoanálisis, donde no se puede preservar o no se puede mantener mucho la evidencia. Entonces, de hecho, las terapias de tercera generación surgieron como alternativa para cierto tipo de trastornos, por ejemplo, el TLP. Entonces, una persona le acomoda más una terapia de aceptación y compromiso que una terapia cognitivo-conductual. Entonces, sí, se pueden ajustar, se tendría que encontrar cuál es la más idónea para su trabajo. ¿Sí? Eh, Isabel, ¿tienes alguna duda, preguntita? Ah, creo que no. Luz, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, maestro, gracias. A ti, Luz. Sí, no hay una terapia única, si lo vemos desde esta perspectiva. Hay terapias que funcionan mejor en ciertas personas con cierto tipo de situaciones. No todos son trastornos, ojo, aquí lo aclaro, no todos son trastornos. Para algunas situaciones funciona con gran eficiencia, para otras puede tardar más, pero lo que sí es un hecho, y basándome en la evidencia, es que la terapia cognitivo-conductual lo que busca es que los efectos positivos se empiecen a notar desde las primeras sesiones. ¿Sí? Entonces, después de 3, 4, 5 sesiones, el paciente ya empieza a ver cambios notables. De hecho, me atrevo a decir que yo he visto mejorías desde la primera sesión, ¿eh? Desde la primera sesión empieza la persona a cuestionar, a debatir esas creencias y empieza a replantearse en todos los aspectos, ¿eh? Isabel, todo bien, gracias. Estoy teniendo. Ah, no, no te preocupes, Isabel. No te preocupes. No, no pensé que querías hablar porque noté tu micrófono abierto. Entonces ya saben que no hay problema. Les damos pauta que ustedes puedan preguntar lo que gusten, ¿eh? Muchas gracias, Isabel. Vale. Bueno, vámonos con el 3. A ti, Isabel. Entonces, ahí ustedes tendrían que revisar, aunque como yo les mencionaba, sí he visto avances o mejorías, y se nota y se ve, ¿no? Se ve, estos efectos pueden ser con una prolongación, puede haber recaídas, por supuesto, pero cada vez van a ser menos y menos intensas, ¿no? Y entonces sí vemos una fase evolutiva de mejoría, ¿eh? Sí se puede ver, sí podemos verla al paso de cada sesión. Llega un punto en que el paciente llega y se sienta con nosotros y dice, ya no tengo nada de qué hablar, ya me siento muy bien, me siento mejor, pues le cuento mi semana, pero ya no tengo esta ansiedad, ya no tengo estos pensamientos, ya no tengo estas sensaciones, ya no tengo estas emociones, ya no las tengo, ¿no? Entonces sí vemos un proceso evolutivo, al menos en la TCC, independientemente de que sea primera, segunda o tercera generación, sí vemos grandes avances, ¿no? No quiere decir que el psicoanálisis no funcione, sí, es muy interesante, como yo les he comentado, cuando yo era estudiante, pues prácticamente todos mis maestros eran psicoanalistas, tuve esta formación psicoanalista y esta percepción y esta visión, pero la terapia que mejor evidencias he visto que arroja, pues es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Vale. 3, la TCC enfatiza una colaboración y participación activa. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una postura pasiva
como psicoterapeutas, ¿no? Que no es de que nos quedemos callados, solamente te escucho, digo que te desahogues y ya, punto, ya cubrí 45 minutos, 50 minutos, una hora y ya se acabó. No, no, desde que empezamos la interacción, recuerden que es muy importante el previo, ¿no? Del cómo está, qué tal el clima, qué tal el tráfico. Desde que empezamos ahí, ya empezamos a recabar información, ¿eh? Ya empezamos, podemos ir entendiendo un poquito fuera del marco de la sesión, muchas cuestiones que pueden ser importantes para el momento de hacer estas conjeturas para brindarle quizás no un diagnóstico en específico, porque durante todas las sesiones vamos realimentando y poniendo escenarios para nuestros pacientes, pero sí que le permita tener proceso evolutivo durante todas las sesiones, ¿sí? Bueno, por eso hablamos de que es una colaboración y participación activas. 4. ¿La TCC está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados? Sí. Sí, en psicoanálisis recuerden que la técnica es la libre asociación y el psicoanalista dice, háblame de lo que tú quieras, ¿no? Háblame de lo que venga a tu mente en este momento, háblame de lo que tú desees, ¿no? Y en la TCC, la persona ya llega con un tema determinado, con un objetivo determinado, casi siempre, ¿eh? Sí llega a haber personas que no logran explicarse cómo se sienten, pero la mayoría, ejemplo, hay 4 grandes temas sobre los que versan la mayoría de las sesiones, que tiene que ver con pareja o expareja, con familia, papá, mamá, hermanos, cuestiones laborales que no son más que la extensión de la familia, y el cuarto que puedo determinar como autoestima, que también va implicado en los otros 3 temas. Entonces, si hay claridad tanto en el paciente, la mayoría de las veces hay claridad tanto en el paciente como en el psicoterapeuta sobre cuáles son los problemas a tratar, ¿sí? Pero ojo, no es tan sencillo. Una persona llega por una cuestión de una ruptura de pareja y no puede procesarlo, no. Ahí va a haber implicaciones tanto de una pérdida simbólica, por lo tanto entran estrategias tanatológicas para un proceso de duelo, pero también hay ramificaciones hacia las figuras masculinas o femeninas de esa persona, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a pensar que es una chica, entonces no se trata solamente de la ruptura con esa pareja o la terminación de su relación con esa pareja, sino tiene que ver desde su elección, su autoestima, la forma en que se ha relacionado históricamente con estas figuras para comprender a profundidad el hecho de por qué elegimos a quien elegimos y por qué lo elegimos, ¿sí? Recuerden esta cantaleta que siempre ocupo de que no nos tocan las personas, las elegimos. Y eso incluye parejas, amigos, incluso familia, elegimos cierta familia con quien convivir y qué parte de familia no convivir, ¿sí? Entonces hay una claridad sobre lo que quiere trabajar, hablar y expresarse, pero insisto, puede ser la pérdida de un ser querido, pero va a haber ramificaciones o profundidades bastante amplias sobre esa misma situación, ¿no? Sobre todo lo veo mucho en las relaciones de pareja que no funcionaron, todas las profundidades o niveles que vamos a encontrar con respecto, como les mencionaba, a las figuras masculinas y femeninas de nuestro paciente y la forma en que se han relacionado históricamente con estas figuras, ¿no? Y eso aborda muchísimas cosas porque no se trata en sí de la ruptura inmediata que tiene con esa persona, sino de la posibilidad de estar repitiendo un patrón en esas relaciones, en sus relaciones de pareja, ¿vale? Bueno, la TCC inicialmente destaca el presente, sí, esto es muy importante, que aunque vamos a hablar del pasado, vamos a reinterpretar muchas cuestiones del pasado, vamos a tener que tener un esquema longitudinal con la historia del paciente. Tenemos que partir del aquí y el ahora, o sea, del presente y ahora, ¿sí? Para avanzar.
Hay muchas personas que se anclan a situaciones del pasado, pero que no nos brindan ninguna oportunidad o posibilidad o recurso para poder procesarlo, ¿no? Y entonces insisten en mantener esta ancla, ejemplo, por el resentimiento, el rencor o el odio. Y entonces nosotros le proponemos que tiene que replantearse eh, ese resentimiento, rencor u odio, porque el problema no es para la persona que tenemos ese resentimiento, rencor u odio, sino para nosotros. El costo emocional es para nosotros, ¿sí? Porque cuando sentimos resentimiento por alguien, no es solamente pensarlo, nuestro cuerpo lo resiente, nos da dolor de estómago, nos puede dar gastritis, colitis, nos sentimos mal, nos sentimos agotados por ese resentimiento y la persona a la que estamos dirigiendo ese resentimiento fresca como una lechuga, ¿no? O sea, ni le preocupa que nosotros nos sintamos así. Entonces nosotros es ahí donde trabajamos lo que llamamos el perdón egoísta, que no tiene que ver con ninguna cuestión religiosa, inclusive ni moral, porque el objetivo es perdonar para cortar esa ancla, ese lastre, esa pesada carga para seguir avanzando. Mientras la persona se niegue a cortar ese vínculo, ojo, es un vínculo negativo, pero es un vínculo, está atada al pasado. Por lo tanto, va a ser imposible que avance. Por eso nosotros partimos del presente en adelante. Y sí, insisto, hablamos mucho del pasado, vamos a sumergirnos en su pasado, en su historia, en muchas facetas, pero para reinterpretarlo, reformularlo y que el paciente pueda generar este perdón egoísta para cortar con estos vínculos que nos mantienen atados al pasado. ¿Vale? Bueno. Seguimos con los principios. La TCC es educativa y tiene por objetivo enseñar al paciente a ser su propio terapeuta y evitar recaídas. 100%. Como yo les mencioné, nosotros buscamos que el paciente aprenda a reconocer, uno, sus recursos y a conocer nuevas herramientas para trabajar sus situaciones cotidianas, afrontar de la mejor manera cada situación. Y entonces yo voy a proponerte guías y herramientas para trabajar tu terminación de relación, pero no para que específicamente para esa relación, sino para que el día de mañana, si llegases a pasar por otra situación similar, no tengas que ir corriendo con el psicoterapeuta, sino que tú aprendiste a conocerte, a conocer tus recursos y tus herramientas y puedas trabajar esa nueva separación. Que lo ideal es que no suceda, porque como les dije hace un momento, se trabaja no solamente la terminación de esa relación, sino las ramificaciones y las profundidades sobre la elección de pareja, del por qué elegimos una pareja, cuál es el propósito de elegir a determinada pareja y que no se repitan ciertos patrones o muchos de estos patrones. Pero si aún así la persona llega a tener otra pareja y vuelve a tener una situación difícil, pues que no corra nuevamente con nosotros o que no genere una dependencia emocional hacia nosotros, sino que la persona tenga toda esta gama de herramientas, todo esto, todo este bagaje y empiece a trabajar por sí misma sus situaciones, que quien mejor las conoce, pues ella misma, ¿sí? Entonces, sí, la TCC busca que la gente aprenda a conocerse, aprenda nuevas herramientas, aprenda a identificar sus generadores, sus detonadores, aprenda cómo afrontarlos. Y esto le va a dar el control de su vida. Sí, por eso es muy importante. Digo, yo no tengo nada contra el psicoanálisis, al contrario, crecí en esta corriente, en este enfoque, pero a veces el tiempo de psicoanálisis es muy largo.
demasiado largo. Pueden ser años, ¿sí? Y esto me lleva al siguiente punto también de estos lineamientos. La TCC tiende a ser limitada en el tiempo, ¿sí? Entonces hablamos de 4, 8, 12, 16 sesiones. En mi experiencia, en promedio hablamos de 12 a 16 sesiones y ya hablo de bastantes, donde ya vemos cambios sustanciales, donde el paciente ya aprendió las herramientas, donde ya empieza a manejar su propia vida, a tener sus propias sistemas y herramientas y métodos, y hay cambios sustanciales en la persona, ¿sí? Y podemos empezar a espaciar los tiempos de terapia, podemos pasar de semanal a quincenal, así un mes, 2 meses, y después a cada 20 días, y después a cada mes, y finalmente cita abierta, ¿no? Que es cuando el paciente sienta la necesidad de a lo mejor precisar alguna estrategia o herramienta para afrontar sus situaciones, pues nos consulta, ¿sí? Pero lo ideal es que sí fijemos una meta y que no se sienta nuestro paciente como que tiene todo el tiempo del mundo para ver si se resuelve o no. No, lo que buscamos es que la cuestión pragmática, la practicidad, se pueda ejercer dentro del proceso psicoterapéutico. ¿Sí? Buscamos que sea pragmática, que se pueda aplicar, que tenga un resultado y una evidencia palpable, ¿sí? Y no que pase años y años y años y digamos que el proceso sea tan lento que sea imperceptible, ¿no? Entonces, no, obviamente depende de la personalidad de cada psicoterapeuta, pero a veces pueden ser sesiones un poco intensas, densas, sobre todo densas por la cantidad de información que queremos proporcionarle a nuestro paciente, ¿sí? Bueno, 8. Las sesiones de la TCC son estructuradas, por supuesto que son estructuradas. Nosotros ya tenemos un bagaje y entre más amplio mejor. Por eso yo les recomiendo que nunca dejen de estar aprendiendo constantemente, porque eso les va a dar muchísimas herramientas, muchísimas, ¿no? Yo estoy en un diplomado de terapia de pareja, uno de familia, vuelvo a reforzar terapias de tercera generación, por mi parte estoy leyendo lo más que puedo de bibliografía, o también leo novela y todo esto, pero el punto es estar permanentemente activo, tener un bagaje amplio. eh, por ejemplo, en el caso de la tanatología, me volví fan de Kubler, que digamos que es la mejor tanatóloga que yo conozco, que he leído. Y entonces, aparte de un diplomado, pues ya me volví fan de sus libros, ¿no? Entonces, esto me da muchísimas herramientas para el momento de tener a mi paciente, poder proponerle escenarios, guías, herramientas para que pueda trabajarlo, ¿sí? Entre mejor se preparen, van a tener mayor recurso de herramientas para proporcionarle a su paciente. Por eso está implícito el seguir preparándose con diplomados, cursos y literatura. Sí. Y en serio, esto les va a brindar una cantidad enorme de herramientas. 9. La TCC ayuda a sus pacientes a identificar y evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y actuar en consecuencia. Sí, sí, ya hablamos de que no van a ser tanto las situaciones donde nos vamos a enfocar, sino a las respuestas que está teniendo nuestro paciente, respuestas que pueden ser consideradas adaptativas o desadaptativas. Entendiendo una respuesta desadaptativa, como bajarse y patear la llanta del coche, como ir al trabajo de nuestro ex y hacerle un escándalo, como ponerme borracho todo el fin de semana y parte de la semana siguiente. Todas estas conductas serían consideradas desadaptativas, ¿sí? Y por otro lado, una conducta adaptativa, pues bajarse y cambiar la llanta. Cuando termino una relación, llevo a cabo contacto cero. Es doloroso, me va a doler y voy a llorar, que eso sí es natural, pero no voy a estar estalqueando y revisando y yendo a su trabajo y acosando a mi ex para saber por qué me dejó, ¿no? Que sería una conducta
desadaptativa, ¿no? Y cuando llegan situaciones complicadas, ok, me duele, me siento mal, pero hago ejercicio, me pongo a leer, sigo mis rutinas y no me dedico a tomar y tomar, ¿sí? Que no estoy satanizando ninguna de estas respuestas, ojo, son respuestas humanas, pero que pueden ser muy dañinas en sí mismas y al paso del tiempo. Está bien que nos duela, claro, nos va a doler. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido, yo desde la primera sesión planteo que ese dolor nunca se va a ir. Y la persona pone cara de asombro de, entonces, ¿para qué estoy aquí? Para aceptar que tiene que aprender a vivir con ese dolor. Para eso está en sesión. Para aceptar que ese dolor va a estar ahí, se va a sentar, se va a instaurar, se va a poner a nuestro lado y ahí se va a quedar. ¿Sí? Y no les planteo la cuestión de fases, es que vas a pasar por una fase de enojo, una fase de culpa, una fase de negociación. No, no son fases, son momentos que incluso pueden ocurrir simultáneamente, pueden regresarse y regresar, pero el eje es aceptar que ese dolor no se va a ir. Entonces, cuando nosotros le planteamos esto a nuestro paciente, le va a permitir entonces enfocarse en el eje del duelo, ¿no? Y le va a permitir llevar a cabo su duelo. Por eso es importante que le enseñemos a identificar, a tener claridad, a separar, que de pronto llegan y quieren meter todos. Yo les pongo este ejemplo, como también se los comenté la clase pasada, meten todo en una bolsita, la agitan y cuando la abren es un caos, ¿no? Hay un caos y no sabemos por cuál empezar, no hay jerarquía, todo es confusión, todo es confusión, no hay forma de abordar mis situaciones o mis cosas, mis situaciones que estoy pasando, ¿sí? Entonces le damos claridad, les enseñamos estrategias para tener esta claridad, cómo jerarquizar, cómo organizar y lo más importante, identificar, ¿no? Ya en este punto, recuerden que les voy a compartir una plantilla en Word sobre los pensamientos automáticos, registro diario de pensamientos automáticos, para que lo tengan y se los explico en la siguiente clase, ya sea para que lo apliquen en sus pacientes o para que lo apliquen a ustedes mismos y que este registro les permita ir identificando el tipo de pensamientos que obviamente nos están afectando y que nos llevan a conductas, como hace un rato lo mencionaba, desadaptativas. Insisto, no es que estemos satanizando respuestas de enojo o de ira, ¿no? Por ejemplo, que se me cerró un carro, ¿no? Y yo, maldito, ahorita lo alcanzo y le doy un cerrón y voy y lo hago, ¿sí? O sea, no es que sea una mala persona, pero puedo regular esa emoción. ¿Cuál es la emoción? El enojo, porque puede traer consecuencias. ¿Qué pasa si yo voy y me le cierro y el otro cuate o la otra cuata, pues no se para y me choca? O vienen como 20 adentro del carro, bajan y me tunden. O se bajan y vienen armados y me disparan. No sé, infinidad de situaciones, ¿sí? Por eso nosotros les enseñamos a nuestros pacientes que al identificar y evaluar esos pensamientos va a permitir tener un panorama de esa situación en ese momento, no después. Porque recuerden que cuando ya tenemos ese bajón emocional nos permite pensar con la cabeza fría, ¿no? Lo que llamamos cabeza fría. Por eso hace un momento les dije, no tomar decisiones importantes cuando están las emociones a flor de piel. Porque si es por enojo, si es por miedo, si es porque estamos en un énfasis o un delirio de alegría, podemos prometer muchas cosas que no vamos a cumplir, ¿sí? Entonces es muy importante que el eje que manejamos son las emociones y que esta plantilla o este esquema les va a permitir identificar. Y una vez que podamos identificar, jerarquizar. Y si podemos jerarquizar y identificar, vamos a poder regular las emociones. ¿Vale? Bueno, 10.
La TCC se sirve de una variedad de técnicas para cambiar el pensamiento, el estado de ánimo y la conducta. ¿Sí? Más que cambiar el pensamiento, reestructuramos. Esto se le llama reestructuración cognitiva, pero esa reestructuración cognitiva surge a partir del debate de mis creencias. ¿Sí? Cuando nosotros invitamos al paciente a que debata sus creencias, entonces va a poder reestructurarlas, no desaparecerlas, ¿eh? No aniquilarlas, no, reestructurar. Si reestructuramos estos pensamientos, estas cogniciones, recuerden que ese pensamiento va anudado a una emoción y por lo tanto la conducta va a cambiar, ¿sí? Entonces yo les puse el ejemplo de que voy en carretera, se me cierra y entonces digo, ok, si lleva prisa que se adelante, ¿no? Y el otro pues agarra y se arranca y se va. No pasó nada. No le pegó a mi carro, no, me asusté a lo mejor, pero no pasó a mayores. ¿Sí? O termino con mi chica y yo siento que me muero, pero no, a ver, voy a cancelarla un ratito, voy a bloquearla, ok, sigo con mis rutinas, sigo con mis actividades y voy a estar bien triste. Toda la semana me la pasé llorando y llevo 15 días llorando, pero sin parar, sin detenerme. Ya después de la tercera semana me empiezo a sentir mejor y después de un mes ya me siento más repuesto. Entonces, esto nos va a permitir realmente modificar la conducta. Pero insisto, no se trata de reprimir, no se trata de maniatar o controlar, sino de regular, canalizar, ¿sí? Dirigir las emociones para que las respuestas conductuales sean las mejores para nosotros, ¿eh? Porque si estoy muy enojado y le doy un golpe a la pared, pues me puedo lastimar el nudillo, me puedo lastimar la mano, por supuesto. Pero si estoy muy enojado y digo, a ver, respiro, hago ejercicios de respiración, de contracción muscular, ya me relajé, muy bien, ya pasó, ya me paro y me voy. Pero si no soy capaz de regular, dirigir mis emociones, pues puedo dañarme las manos, ¿no? De pegarle tanto a la pared. Sí. Entonces, insisto, no se trata de reprimir, sino de canalizar, dirigir, regular, que va aunado al pensamiento para tener respuestas adaptativas, ¿sí? Que nos permitan tener un entendimiento de una realidad adaptativo y tomarlo desde la percepción, desde nuestro umbral de la percepción, de la mejor manera, positiva y favorable para nosotros. Pero no se confunda lo positivo con el optimismo. Si no hablamos de una cuestión donde sobreentendemos que el dolor por cualquier situación va a estar ahí, pero que mi respuesta sí puede ser regulada para que me afecte lo menos posible. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, ninguna, todo claro. Muchas gracias, Janita. Bueno, con eso estaríamos terminando nuestra clase número 2, donde hablamos precisamente de estos niveles de pensamiento, que era muy importante que lo trabajáramos, ya que partimos de la TRED, de la terapia relacional emotivo conductual, entendemos este esquema A, B, C, D, E, donde la A es la situación, donde la C es la respuesta y donde B es la creencia o el pensamiento, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar a poder manejar de la mejor manera esas respuestas, cambiando lo que consideramos importante, los pensamientos, pero no hablamos de pensamientos solos, sino de pensamientos anudados a la emoción. Por lo tanto, todas las decisiones que tomamos, pues las estamos tomando a partir de la emoción. ¿Vale? Bueno, permítame parar la grabación.